Vamos a la palabra, Romanos 13. Vamos a ver el libro de Romanos capítulo 13. Hace 8 días analizábamos el verso 11. El verso 11. Hoy vamos a detenernos en el verso 12. Romanos 13, 12. Romanos 13, 12. Para los que son muy atentos, se han dado cuenta de que nuestros temas han tenido una secuencia. Tienen un hilo guía, ¿verdad? Y se relacionan. No son ajenos o distantes entre uno u otro. Se relacionan. Y el punto principal aquí es de que la iglesia debe estar preparada para la venida de Cristo. Algunos dirán, ¿por qué predicar esto? Bueno, los apóstoles lo hicieron. Y lo hicieron allá en el primer siglo. Ahora estamos en el siglo XXI. ¿Cuánto más no debiéramos enseñar estas verdades? Además, es un mandamiento de la misma palabra de Dios, de estar alertas, atentos, velando, porque los días que nos ha tocado vivir son días peligrosos, son días difíciles, son días finales. Dice el verso 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Mire qué palabra. La noche está avanzada y se acerca el día. Todos conocemos, entendemos, sabemos en qué consiste una noche, ¿verdad? En la noche oscurece. Coloquialmente decimos, se oculta el sol. Pero bueno, ahora sabemos que el sol nunca se oculta. Pero así se dice comúnmente, se mete el sol y deja de alumbrar y aparece la luna, las estrellas que ayudan a iluminar este planeta. Pero de todos modos hay obscuridad. Y aquí el apóstol Pablo está haciendo una comparación de el avance de los tiempos con una noche, ¿verdad? Cuando empieza a oscurecer, en este caso, en el horario que estamos ahora, empieza a oscurecer como 8:10 más o menos, ¿se ha dado cuenta? Empieza a oscurecer. Y se prenden todas las luminarias de las colonias, los postes sobre la carretera, las lámparas para alumbrarnos. Los autos empiezan a encender sus focos, porque entró la noche. Y la noche va avanzando. Van transcurriendo las horas. Y a medida que transcurren las horas, la gente se va guardando. Digo, la gente normal se va guardando, va llegando a sus casas para descansar, reunirse con la familia, algunos o la mayoría cenar. Posteriormente a eso de algunos a las 10, 11, ya a descansar, a dormir las horas restantes de la noche. Pero la noche no es perpetua. La noche termina cuando nuevamente el alba, el sol empieza a alumbrar. Y bueno, es un ciclo, ¿no? Viene nuevamente la luz del día,
todo claro, no precisa la luz eléctrica, todo está muy claro, la gente vuelve a sus actividades cotidianas y así hasta caer la tarde. Nuevamente viene la noche. Pero la noche pues avanza hasta que esclarezca otra vez. Y aquí Pablo está comparando el avance, el transcurso de una noche natural que todos conocemos con el avance del tiempo. Dice ahí pues, la noche está avanzada. Mire, en otras palabras, los tiempos ya están muy avanzados. Si tomamos la analogía o la semejanza de la noche que todos conocemos, ¿cómo a qué hora serán ahorita en cuanto a los tiempos? ¿Será que ya es 4 de la mañana? ¿Será que ya son a las 5? Ya mero va a aclarecer, ¿no? Fíjense, a las 5 de la mañana ya mucha gente se va a sus labores. Si alguien ha tomado cuidado, se ha dado cuenta, la gente ya empieza a bajar a la carretera a esperar su unidad de transporte que lo llevará al trabajo. Los colectivos de Santa María Axompa y quizás, no sé, Odisea Forestal, algunos empiezan a laborar desde las 4:30, señal de que ya está empezando otro día. La gente se va a sus labores, los jóvenes a la escuela. A las 5 de la mañana ya hay gente en la carretera esperando un taxi, un colectivo. Pero en relación a los tiempos, ¿a qué hora será ya? Porque a las 8 no es, a las 9 no creo, mucho menos a las 10. Dice aquí el apóstol, la noche ya está avanzada. Y luego dice, y se acerca el día. Entonces ya estamos en los tiempos finales. Quizá ya estamos a eso de las 4:50 de la mañana, quizás a las 5. Y pronto llegará el día claro. Ahora, aquí Pablo está hablando en términos espirituales o términos escatológicos. En alguna ocasión les he comentado que escatología es la rama de la teología que se encarga de estudiar los eventos futuros. Eventos que tienen que ver primeramente con la nación de Israel, tiene que ver con la iglesia y tiene que ver con el resto de la humanidad. Eso es escatología. Y Pablo está diciendo aquí que pronto, o dice, se acerca el día. ¿A qué día se refiere el apóstol Pablo aquí? Bueno, ya muchos tienen la respuesta. Se refiere cuando aparezca el sol de justicia. Miren, se me vino esta frase que está en Malaquías. A Cristo se le conoce también como el sol de justicia. Y cuando aparezca el sol de justicia, alumbrará, disipará todas las tinieblas. Ahora, cuando hablamos de tinieblas, nos referimos a todas
las obras de maldad, toda obra pecaminosa, toda obra que se hace en lo oscuro y no a la luz del día. ¿Y por qué se hace en lo oscuro? Porque es una obra mala. Y el hombre desea ocultar o esconder sus malas obras. Pero cuando Cristo aparezca, disipará todas las tinieblas, toda la maldad. Él viene para ahuyentar la maldad y las tinieblas que han envuelto esta humanidad. Y ese día pronto sucederá. Cristo vendrá nuevamente, ¿verdad? La mayoría ya lo sabemos de sobra. Eso yo quiero imaginar. La mayoría sabemos de sobra que este día se refiere cuando Cristo nuevamente haga acto de aparición, primeramente para venir por su iglesia y posteriormente para venir y someter a un juicio a toda esta humanidad que no ha creído en Él, que aún se sigue resistiendo y seguirá resistiéndose. Entonces, hermanos, mire cómo va de la mano todos estos temas sobre los tiempos que nos ha tocado vivir. Y si el apóstol Pablo lo dijo allá en el primer siglo, les decía, cuánto más nosotros pues, que ya estamos ahora en el siglo XXI. Fíjense que esta carta a los romanos fue escrita más o menos entre el año 57 y 58. Mire, ya cuántos años pasó. Y en el año 57 o 58 más o menos, Pablo decía, la noche ya está avanzada. Para la época del apóstol, la noche ya estaba avanzada. ¿Cuánto más ahora, hermanos? ¿Cuánto más ahora? Ya está a punto de amanecer. ¿Cuántos quieren que ya amanezca? ¿Ya? Siempre la noche es símbolo de sinónimo de miedo, de terror. ¿Sí o no? La noche es sinónimo de mucho miedo, ¿verdad? Como dicen, a los niños les da ñáñara salir. Vete a la tienda que está a una cuadra. No, ya no va el niño solo, ya le da miedo. Tiene que ir acompañado de un adulto. Pero un adulto igual, cuando entra la noche, le da miedo. La noche siempre es sinónimo de miedo, de tener cuidado. Algunos dicen, yo prefiero manejar de día y no manejar de noche. Así dicen algunos. Porque tiene muchas ventajas manejar de día, pero no así de noche. Aunque hay alguno que otro que le gusta más de noche. Pero siempre la noche es sinónimo o símbolo de tener miedo, porque es ahí cuando sale el peligro. Es ahí donde el peligro empieza a acechar. En el mundo natural, en el mundo salvaje, en el reino animal, los felinos, una gran parte salen a cazar de noche. Y en cuanto a los humanos, a las personas, todos los que hacen maldad y pecado, generalmente lo hacen durante la noche. Si no, bueno, ya lo sabemos todos. Atrévase a caminar a la 1 de la mañana, 2 de la mañana ahí por las casas. Le aseguro que le van a asaltar.
¿Ya? En la noche es cuando está el peligro latente. Lo mismo que veíamos 8 días. Nos ha tocado vivir tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Entonces preguntaba yo, ¿cuántos quisieran que ya amanezca? Digan un amén a la medida que se oiga con su cubreboca. ¿Cuántos ya quisieran que amanezca? Es decir, de que Cristo ya venga, Cristo aparezca, el sol de justicia aparezca. Vamos a verlo, lo encuentro rápido. Vamos a Malaquías. Vaya al último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, y ya se lo encuentro porque aquí no lo tengo marcado. Ya lo tengo. Malaquías 4. Oh, qué poderoso versículo. Vamos a ver desde el 1, hermanos. Cuando vimos el día de Jehová, vimos el 4:1. Pero ahora nos toca ver el 4:2. Y el 4:2 tiene que ver con el día de Cristo. ¿Se acuerda? Con el día de Cristo. No es lo mismo, pues, el día de Jehová con el día de Cristo. En el 4:1 habla del día de Jehová. Dice: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno. Y todos, ¿quiénes dice ahí? Los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. 2. Ese es el que nos interesa. Mas a vosotros, o a nosotros, los que teméis mi nombre, dice Jehová, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldrán y saltarán como becerros de la manada. Fíjense, más los que esperamos en Cristo, más los que creemos en Cristo, los que hemos decidido seguir a Cristo, amar a Cristo, servir a Cristo, a todos nosotros nacerá el sol de justicia. Y cuando el sol aparece, es un nuevo día, un nuevo amanecer. De eso está hablando el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos. El día se acerca. Y aquí en Malaquías dice que saldrá el sol, o aparecerá, o nacerá el sol de justicia. El sol de justicia es Cristo Jesús. Con razón aquel himnólogo que compuso este canto que dice: cuán gloriosa será la mañana cuando Cristo Jesús volverá. Oiga, porque Cristo mismo dijo que nadie sabe a qué horas vendría por su iglesia. Nadie lo sabe. ¿Será entonces que puede ser en un amanecer? Puede ser, no lo sabemos. Solo sabemos que la noche está avanzada o los tiempos están avanzados. Pero cuán gloriosa será la mañana cuando Cristo Jesús aparezca nuevamente. Otro himno dice: por la mañana yo levanto mi alabanza a Dios, que ha sido y es mi única esperanza. El salmista decía: temprano yo te buscaré.
Miren lo glorioso de un nuevo día, de un nuevo despertar, de una mañana. Ahora, si la noche ya está avanzada, pues, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos estar nosotros quienes esperamos que aparezca el sol de justicia? Bueno, la siguiente parte del verso 12 dice: desechemos pues las obras de las tinieblas. Aquí está la tarea, la encomienda, la labor, el quehacer diario de todos aquellos que esperamos ese amanecer glorioso. Tenemos que desechar las obras de las tinieblas. Otras versiones lo dicen de otra manera. Dice: hagan cosas como si lo estuvieran haciendo de día a la vista de todos. No sé si capten el mensaje. Tenemos que hacer las cosas siempre como si fuera de día, ¿verdad? Como si fuera de día. Porque en el día, otra versión dice, andamos decentemente o con decencia, con cuidado. Pero en la noche no. Como no se ve, como es tinieblas, entonces allá hay libertad para hacer lo malo. ¿A qué horas los ladrones entran a robar? Bueno, que esos ingratos ya no respetan, ¿no? Pueden entrar a vaciar tu casa a las 11 de la mañana, ¿sí o no? Pero generalmente, ¿cuál es el sentido común? Que los ladrones siempre trabajan de noche. Bueno, si se pudiera llamar de trabajo. De noche, cuando las familias están durmiendo, cuando no se ve que atraviesan la maleza y saltan por la barda y nadie se dio cuenta. Es en la noche. Todos los obradores de maldad, generalmente en la noche. Y aquí la instrucción es: desechemos. O sea, nos involucra a todos, hermanos, a todos. Hasta el mismo apóstol se involucró en esa escritura. Dice: desechemos las obras de las tinieblas. Es decir, todo aquello que tiene que ver con obras de pecado, eso quiere decir tinieblas, tenemos que desecharlas. Bueno, más resumido, tenemos que desechar el pecado de nuestras vidas. Así ya más en concreto, ya que el día se acerca, ya que Cristo vendrá por su iglesia, tenemos que desechar. Es como otra versión dice: quitarnos la ropa sucia y vestirnos de una ropa de luz. Desechar desechar el pecado. ¿Por qué? Porque si Cristo aparece y si Cristo viene por su iglesia, Él viene por una iglesia pura y sin mancha. Términos espirituales, ¿eh? Hoy domingo, yo creo que todos portan ahorita una ropa limpia, ¿sí o no? Que la lavaron quizás ayer, unos quizás en la mañana, hace rato, quizás, pero la lavaron.
Entonces te cerciorarás de que el atuendo que traes ahora está limpio. Porque como el servicio es de día, dices, me van a ver esta mancha que aquí traigo. Esta otra mancha de acá la tengo que quitar. Porque si no van a decir, ay, qué hermano tan cochino, trae su ropa sucia. Nadie de los varones trae una camisa que en su cuello esté negro ahorita. ¿O sí? No, usted trajo una ropa limpia. Bueno, eso es en términos humanos, términos naturales. Pero en nuestra vida espiritual hay manchas que ha provocado el pecado. El pecado ensucia, el pecado mancha. El pecado nos mancha delante de Dios o a la luz de Dios. Por eso tenemos que despojarnos de todo pecado, todo pecado. Porque Cristo viene por una iglesia pura, limpia, sin mancha, sin arruga, dice. ¿Sí? Con una vestimenta que no tenga arruga ni mancha por el pecado. Entonces, si echamos una vista a nuestra vida, ¿cómo están nuestras vestiduras espirituales? ¿Están manchados por el pecado? A ver, todo mundo haga un análisis. Si hay pecado en nuestra vida, y si hay, tenemos que desecharlo. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de pecado por alguno que aquello todavía desconozca. Pero los que ya sabemos, a ver, hagamos un análisis si hay pecado. Desde nuestros pensamientos. Usted dirá, pero ¿qué no Cristo ya nos justificó? ¿Qué no Cristo ya nos limpió de nuestros pecados? Sí. Y nos ha dado vida eterna. Ahora somos sus hijos. Pero entonces la encomienda para los hijos es cuidar su vida, de ya no hacer pecado. Porque mientras estemos en este mundo y mientras vivamos en este cuerpo de carne, de polvo, un cuerpo corruptible, mortal, somos víctimas de caer en la tentación y cometer pecado. Por eso tenemos que desechar todo pecado desde nuestros pensamientos, porque aquí es donde se anidan. Todo pecado empieza aquí con el pensamiento. Aquí. Todo pecado que se quiera cometer empieza aquí. Entonces tenemos que limpiar nuestros pensamientos para que no se lleguen a consumar o no se lleguen a concretar aquí. Esos pensamientos pecaminosos que están aquí en la mente batallando, están revoloteando, están dando vueltas, te están inquietando a pecar. A esos pensamientos que están aquí la Biblia le llama concupiscencia. O sea, deseos sucios, pues así, en términos sencillos. Deseos malos, sucios,
pecaminosos están acá. Y desde aquí tenemos que empezar a desecharlos para que no se lleguen a concretar físicamente, no se lleguen a concretar en obras, en hechos. Vamos allá al libro de Efesios 5, adelantito. Y tiene que ver con lo que estamos viendo ahorita, hermanos. Efesios 5. Híjole, son varios versos, pero tenemos que verlos. Efesios 5:5 primero. Les recuerdo, Cristo viene por una iglesia pura, limpia y sin mancha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lavarnos en la sangre de Cristo cada día y desechando todo pensamiento, toda obra de pecado que es obra de tinieblas. Bueno, el autor de Romanos es el mismo autor de Efesios, el apóstol Pablo. Pero sabemos que no fue él, fue Dios inspirándole para escribir esto. 5:5. Porque saben esto, y ahí empieza la lista, hermanos, que ningún fornicario o inmundo, ningún fornicario o inmundo. ¿Quién es un fornicario o fornicaria? Un fornicario es aquella persona que anda en todo desorden de carácter inmoral. Todo desorden inmoral. Ese es un fornicario. Desde adulterio, homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, zoofilia, pedofilia, toda clase de inmoralidad sexual. Toda clase de inmoralidad sexual encierra en esta palabra fornicación o fornicario. Entonces, hay que hacer un análisis. ¿Por qué? Porque la última parte de ese mismo verso 5 dice que ningún fornicario o inmundo, una persona inmunda es igual a una persona sucia, pues, que le gusta estar en el pecado, en la inmoralidad sexual. Eso es un inmundo. Inmundo es sinónimo de sucio. Haga de cuenta un trapo sucio. Lo más sucio que usted se pueda imaginar. Imagínese un trapo sucio, lo más sucio. Bueno, eso es lo mismo que ser un fornicario. ¿Verdad? Pero la lista sigue, hermanos. Entonces, bueno, le estaba diciendo que la última parte del verso 5 dice que no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por eso la importancia de limpiarnos de todo pecado. Y aquí estamos viendo una lista.
Entonces, un fornicario o inmundo no tendrá parte, no tendrá herencia en el reino de Cristo. Es decir, va a ser privado de disfrutar el reino milenial, porque ese es el reino de Cristo, el reino de los 1000 años. Y cuando los 1000 años terminen, Cristo entregará el reino al Dios y Padre, quien se lo dio, y entonces el reino vendrá a ser del Dios Padre. Entonces el fornicario o el inmundo no tendrá parte ni suerte ni en el reino de Cristo ni en el reino de Dios. Oh, hermanos, esto es tremendo, porque no es nada más decir que ya aparezca el lucero de la mañana, o que ya aparezca el sol de justicia, o que ya aparezca Cristo. No, 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 no. Por eso, miren, eso que he venido comentando hace unos domingos, que muchos que nos consideramos cristianos, que asistimos a una iglesia cristiana evangélica como esta, muchos, o sea, y no solamente hablo de aquí, sino de todas las iglesias cristianas del mundo, muchos se van a quedar. ¿Por qué causa? Ahora lo estamos descubriendo. Porque tendremos en ese día nuestra ropa, o más fácil, tendremos pecado en nuestra vida, pues. Tendremos pecado en nuestra vida. Entonces, una iglesia que tenga mancha de pecado no subirá. O dicho de otra manera, un creyente evangélico que tenga manchas de pecado en su vida, es muy probable que no suba al arrebatamiento. Muy probable. Pero hermano, entonces me voy a perder. No, porque fíjense, aquel que se quede por su pecado, por no tener vestiduras limpias, la gran tribulación será un método perfecto para purificarnos. ¿Quién va a andar pensando en pecado en la gran tribulación? Con todo lo que se va a desatar, ¿quién va a querer pecar? Andará con pies de plomo, puestos los ojos en Jesús, buscando a Dios y con un arrepentimiento de a de veras. De a de veras, como dicen los niños, de a debis, no de a mentis, como ahora sucede. Yo así lo concibo, hermanos. Porque de que se quedará mucha iglesia, se va a quedar. Lo repito, de que se va a quedar mucha iglesia, se va a quedar. Ahora, hay muchos que en un momento dado fueron cristianos, no sé, algunos años, y ahorita están inactivos. Usted dirá, ¿ese es un hijo de Dios o una hija de Dios? Yo digo que sí, solo que el pecado lo pausó y está inactivo. Y muy posiblemente se quede en el día del arrebatamiento. Pero ¿sabe dónde se va a activar? En la gran tribulación. Ahí va a haber una activación y Señor, no importa. No importa que me mate, no importa que muera de hambre, de sed, muera de enfermedad, muera de lo que sea, pero yo te entrego toda mi vida. Y ahí tendrá una genuina salvación.
va a morir, pero su alma va a ir al cielo. ¿Y cuándo va a despertar su cuerpo? Cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra. Así está el asunto. Yo así lo desmenuzo así breve, hermanos. No sé si me entiendan. Pero de que se van a quedar muchos, se van a quedar. Porque esos muchos se asemejarán a las 5 vírgenes imprudentes, que no tuvieron cuidado de almacenar aceite, o en este caso el Espíritu, no tenían el Espíritu Santo morando, lo desecharon, entristecieron al Espíritu Santo con el pecado que cometieron, y el Espíritu Santo se fue y están viviendo en sus pecados. Y no se percatarán cuando Cristo venga, pero se van a quedar. Pero recién se enteren que se quedaron, empieza un trabajo de arrepentimiento. Así es de que por ese lado no nos preocupemos por los que se van a quedar, porque si son inteligentes, van a aprovechar la segunda oportunidad. Digan amén los que me están entendiendo. Así va a estar, hermanos. Porque no toda la iglesia va a subir. Y todos corremos el riesgo. Pablo mismo tenía temor y temblor de esto. Y dijo una vez: no sea que habiendo yo sido heraldo, venga a ser reprobado. Corremos el riesgo de ser reprobados. ¿Oyó bien lo que dije? Corremos, me incluyo. Yo siempre he dicho que aquí al frente no es el perfecto hablándole a los imperfectos, ni el santo hablándole a los pecadores. No, por mí yo quisiera estar allá abajo, hermanos. Ser parte del grupo, de la Grey. Todos estamos en el mismo nivel, corriendo el mismo riesgo a diario. Por eso dice: desechemos las obras de las tinieblas, desechemos el pecado. Y aquí pues el mismo autor dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario, ya dije que es fornicario, o inmundo, o avaro. Bueno, ¿quién es un avaro? Uno que solo quiere más y más de las cosas de esta vida y no se sacia, ¿verdad? Ese es un avaro. Dice que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. 6. Nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. 7. No seamos pues partícipes con ellos. Mire lo que dice el 8. Porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Andemos como hijos de luz. Clarito, ¿no? En otro tiempo éramos tinieblas, ¿sí? En otras palabras, fornicarios, inmundos, avaros, idólatras. Y ahorita vamos a ver otros pecados. Dice: se supone que eso éramos antes de venir al conocimiento de Cristo. Y se supone que ahora ya no. Pero es una suposición, porque la realidad es otra. La realidad es otra. Nos pasamos al verso 11. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No participemos en las obras infructuosas de las tinieblas. En otras palabras,
ya no practiquemos el pecado que antes practicábamos y que aún siguen practicando muchos. Ya no practiquemos, ya no seamos partícipes con los que los practican, porque entonces estarán manchadas nuestras vestiduras y eso hará que seamos reprobados cuando amanezca, cuando esclarezca, cuando aparezca el sol de justicia, que es Jesús. El pecado nos puede condenar a quedarnos. Usted dirá, y bueno, ¿qué pasó con los que ya no lograrán, o sea que ya murieron y ya no llegaron a ver el día de Cristo estando vivos? ¿Qué va a pasar? O aún nosotros, ¿verdad? Si el arrebatamiento no nos sorprende y nosotros morimos, o sea, se acaba esta generación y viene la otra y Cristo no viene, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? Que no seremos purificados en la gran tribulación, de acuerdo a mi deducción. Espero que les sirva mi deducción basada en la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar? Bueno, la Biblia dice que Dios el Padre, a quien ama, disciplina. Entonces, con tal de que seamos salvos, el Señor nos va a disciplinar si no dejamos el pecado. ¿Y de qué manera nos va a disciplinar el Señor? Bueno, Él tiene sus métodos. No con todos es igual la disciplina. Pero el Señor nos va a disciplinar para que tengamos un verdadero arrepentimiento y que muramos en verdad con un verdadero arrepentimiento, pues para ser aceptos en el cielo, porque pues ningún pecador entra en el reino de los cielos. Aunque miren, no se me confundan, ya somos hijos de Dios, pues el problema es que el pecado está latente en nuestra vida y para eso tenemos que desecharlo de nuestra vida. Pero si deliberadamente no lo desechamos, entonces el Señor nos tiene que disciplinar. Con tal de que limpiemos nuestra vestidura, pues, y nos arrepintamos de nuestros pecados. Bueno, podemos ver otra lista. Vamos aquí en Efesios mismo. Les voy a llevar otra lista de pecados, porque el texto es: desechen pues las obras de las tinieblas. Bueno, entonces Efesios sí viene una lista como enojo, ira, celos, pero vamos a Gálatas entonces, un libro antes, Gálatas 5. ¿Qué es lo que tenemos que desechar de nuestra vida para estar listos, para estar preparados, para tener nuestra vestidura limpia, hermanos? Porque si no, si nos sorprende Cristo, nosotros estando vivos en esta tierra, va a aplicar otra alternativa, nos va a disciplinar cuando nos quedemos a sufrir los estragos que vendrán sobre esta humanidad. Alguien puede preguntar, hermano, ¿en qué texto sustenta eso que está diciendo? Bueno, ahora que estamos viendo el libro de Apocalipsis, cuando vimos donde Juan vio a las almas que estaban en el cielo, entonces yo les expliqué allí a los grupos familiares que Juan ve diferentes clases de almas o de personas, mejor dicho, que murieron en diferentes circunstancias, pero durante la gran tribulación. Todas las almas que Juan ve en el cielo
son personas que mueren despuesito del arrebatamiento. Y un primer grupo que Juan ve son las almas de aquellos que murieron por causa de Cristo Jesús, por causa de la fe de Cristo y por causa del testimonio de la palabra. Entonces, estas personas morirán por glorificar a Cristo y por dar testimonio de la palabra. Y yo les dije, muy probablemente se refiere a ese remanente de Israel que estará predicando durante la gran tribulación, que en concreto serán 144,000, más al frente de ellos estarán los dos testigos principales, que muy probablemente serán Elías y Moisés. A ellos el anticristo les va a dar muerte y sus almas van al cielo. Juan lo ve. Murieron por causa de su fe en Cristo Jesús y por dar testimonio. Pero luego Juan ve otro grupo, y eran muchísimos, ya no 144,000, sino ve una gran multitud de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Y dice que estos murieron por hambre, por sed, por calor, y ahora servían al Señor de día y de noche. ¿Qué me da a entender eso? Que fueron cristianos que se quedaron y ahí sí se arrepintieron. O fueron personas que no quisieron nada con el Señor en esta vida presente, pero que ahí sí se arrepintieron, aunque sí sufrieron las consecuencias. Ese es otro grupo de almas que Juan ve. Y ve un tercer grupo. Dice, aquellos que se negaron a la marca de la bestia, ya sea en la frente o en sus manos, no adoraron a la bestia, ni tampoco adoraron a la imagen que se le hizo a la bestia. Es decir, se opusieron. Estos fueron capturados por el anticristo y el anticristo los obligó a maldecir a Cristo, a renunciar a su fe, ofreciéndoles la marca. Y ellos dijeron, no, preferimos que venga la guillotina sobre nosotros, pero tendremos salvación. Ese es otro grupo. De ahí vaso pues de que muchos sí tendrán un verdadero arrepentimiento durante la gran tribulación. Y Dios quiere que no lleguemos hasta ese momento, hermanos. Lo que Pablo está tratando de enseñarnos a todos, me incluyo, no quiere que lleguemos hasta ese momento. Tal como los judíos que no creen en Jesús, ahorita les vale un comino. Pero allá, miren, ahí sí van a tener un arrepentimiento genuino y llorarán como cuando muere el hijo primogénito, y harán lamentación y se arrepentirán, y entonces el Señor los va a recibir por su arrepentimiento. Pero no seamos parte de las estadísticas de la gran tribulación, de los que se van a salvar allá. Ahora, hay otros hermanos, ni porque les venga otra oportunidad en la gran tribulación, al contrario, van a blasfemar. Eso sí, de plano, desde antes de la fundación del mundo ya estaban destinados a perderse. Pero también los que serían parte de la vida eterna, ya desde antes de la fundación del mundo fueron destinados para ser salvos, y por eso Dios se las arreglará para que esa salvación sea efectiva. Entonces Dios dice, si ahorita no quieres, bueno, o ya te disciplinaré para que agarres la onda, o más adelante. Bueno, Gálatas, y ya vamos terminando, hermanos. Ya se me hizo tarde. Gálatas 5, y vamos a ver el 17, vamos directo al 19. Ahí están algunas obras que debemos de desechar. Esas son obras de las tinieblas. Esas son obras que se hacen en oscuridad, donde la gente no quiere que sea descubierta por su pecado. Pero
el Señor quiere que desechemos esas obras. 19 del capítulo 5. Manifiestas son las obras de la carne, o también de las tinieblas, que son, número 1, ¿qué dice? Adulterio. Entonces, alguien que esté en adulterio y no se arrepienta, muy posiblemente que se quede, o el Señor lo discipline de otra manera para que se alinee. Una de dos. ¿Qué más? Fornicación, que ya dije que es todo tipo de aberración sexual. ¿Qué más? Inmundicia, o sea, todo lo sucio. Yo creo que lo más sucio es todo lo que tenga que ver con perversión sexual, ¿no? Lo más inmundo, impuro. Sabía que hay gente que por su religión, algunos, los satanistas, por su religión tienen actos sexuales con cadáveres. ¿No le parece que eso es algo inmundo, sucio, aberrante? Y siempre lo conecta ahí adelantito de fornicación. ¿Qué más? Lascivia. Lascivia es toda clase de maquinación sucia y pecaminosa en nuestra mente. Hay una definición a esto, pero yo les quiero dar en mis propias palabras. Lascivia es todo pensamiento sucio, inmundo, inmoral, que está aquí en nuestra mente queriendo salir a la luz para concretar en los hechos. Eso es lascivia, lo más sucio en la mente de alguien. ¿Qué más? Idolatría. Tú dices, pero pues yo eso no tengo problema, no tengo ningún ídolo. Bueno, todo aquello que ocupa el primer lugar en tu vida es idolatría. Piensa que ocupa el primer lugar tu vida y después Dios. Dices, si me da tiempo, hago esto para Dios. Si tengo, lo hago para Dios. Si no, pues te aguantas, Señor. Ahorita lo importante es esto. Eso es idolatría. Bueno, hechicerías, enemistades. Voltea con el que está a la par a ver si hay enemistad con enemistades. Fíjese, ¿qué más? Pleitos. No solamente entre hermanos, sino a veces tenemos pleitos con los de afuera, fíjense. Eso no debe. Celos, iras, contiendas. Contienda es una especie de siempre estar chocando con alguien, siempre está contendiendo, ¿verdad? Disensiones. Bueno, luego les digo qué quiere decir disensiones. Herejías, o sea, enseñanzas torcidas que no están de acuerdo a la escritura. Esa es una herejía. Envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¿Sí saben qué es orgía? Bueno, los que no, llegando, busquen en el diccionario qué es una orgía. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nuevamente, como es el mismo autor y el mismo inspirador, Espíritu Santo, las mismas palabras: no heredaremos el reino de Dios, porque allá en el cielo
no entra cosa inmunda. Se supone que ya fuimos lavados con la sangre de Cristo. Sí, pero ahorita, ¿cómo está nuestra vida ahora? Tenemos que desechar el pecado. Ahora tú puedes ir repasando esta lista en tu casa y analizar palabra por palabra, buscar en el diccionario, buscar ejemplos de qué consiste cada pecado, y entonces lo compararemos con nuestra vida y decir, ¿a qué pecados tenemos? Y empezar a desecharlos, hermanos, porque si no, pronto amanecerá y corremos el riesgo de ser dejados o disciplinados o castigados por Dios. Póngase de pie. Bueno, cada uno conocemos nuestra vida perfectamente. Nadie conoce más nuestra vida que nosotros mismos y Dios. Así de fácil. Nadie conoce nuestra vida que nosotros mismos y Dios. Entonces hay una ley que dice, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Entonces, hermanos, si queremos irnos cuando Cristo venga por la iglesia, es tiempo de empezar a limpiar, a lavar. Así como cuando agarras tu ropa y la lavas porque dices, ya se manchó de sangre, ya se manchó de grasa, ya se manchó de lodo y me cayó esta pintura, y a lavar. Y si es dura, pues hay que meterle cloro de color, y si es ropa blanca, cloro, porque se ve mal esa mancha. Lo mismo hay que hacer con nuestra vida. Hay que empezar a lavar nuestra vida, si es que queremos irnos en el día de Cristo. ¿Cuántos se quieren ir en el día de Cristo? Haga una oración con el Señor.